ferroviario, uno específicamente del transporte de carga en Colombia, y de hecho estuvo en abril pasado, Camila, en un foro aquí organizado por la Agencia Nacional de Infraestructura. Si no estoy mal, en ese momento el ministro Camargo era el presidente de la agencia y estuvo hablando sobre relanzar las vías férreas aquí en el país. Pues el ministro Camargo está con nosotros en la lista. Ministro de Transporte William Camargo, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. Camila y Lucas, buenos días, y buenos días a la audiencia de Blue Radio. Mire, desde hace rato está Lucas hablando de trenes y ha querido hablar con usted sobre este tema de los trenes porque resulta que está aficionado a los mismos. Y de hecho nosotros en marzo, ministro, hablamos aquí con el ex senador Jorge Enrique Robledo, quien nos dijo: yo también soy aficionado a los trenes, pero los trenes son muy costosos y la cifra que están anunciando de inversión desde el gobierno es irrisoria y no va a cambiar absolutamente nada de la red férrea en nuestro país. Escuche lo que dijo, porque me parece importante, ministro, que usted nos explique y nos diga: no, esto de los trenes sí puede ser una realidad. Escuche lo que nos dijo el senador Robledo ese día en marzo de este año. Pues voy a tener que ser un poco aguafiestas, pero pues hay que dar la realidad de las cosas. Estoy señalando que no me opongo a cualquier cosa que se haga en trenes, si está bien planteada es bienvenida, pero lo que hoy plantea el gobierno es muy, muy limitado. Hablaron de invertir 464.000 millones de pesos en 5 contratos, que son en general zonas que ya están construidas, son como adecuación, reparaciones y esas cosas. Esto es una cosa de altísimos costos. Esto puede ir desde $1 millón de dólares por kilómetro hasta 20 millones de dólares por kilómetro, dependiendo qué es lo que se va a hacer. Entonces, cuando a uno le hablan de 464.000 millones de pesos, pues eso suena como mucho, pero cuando uno ya lo pasa a dólares, pues esa es una suma muy, pero muy menor. Pero el gobierno no debería cacarear tanto este huevo porque no le queda bien. Y creo que aquí el gobierno está exagerando, pero esa suma de la que hablaron es una suma completamente irrisoria para cambiar la suerte de la red férrea nacional, que es una red que está muy abandonada, que está muy deteriorada. Entonces, digamos que todo el ruido que hizo el doctor Petro en la campaña electoral y ha seguido haciendo, pues como para convencer a los colombianos que aquí va a haber la revolución de los trenes, con lo que dijeron esta mañana, Camila, no es cierto. Y entonces ahí yo, como pues nosotros no somos expertos en trenes, le tenemos que preguntar a usted, ministro Camargo, sobre esta revolución férrea que ustedes se han anunciado y que muchos colombianos se ilusionan con la misma. Y es: ¿tenemos el presupuesto o no tenemos el presupuesto para poder hacer ese proyecto y materializarlo? Bueno, lo primero es señalar que, al igual que los demás componentes del Plan Maestro de Transporte Intermodal, el país ha avanzado en un esquema de compromisos de vigencias futuras para desarrollar los proyectos de ingeniería que hoy estamos nosotros en el modo carretero poniendo en funcionamiento. Hay que decir que a la fecha la estimación de costos y de inversión del gobierno en el programa de 4G es del orden de 126 billones de pesos. 126 billones de pesos que hace 8 años el gobierno no tenía y que ha permitido que con el modelo de vigencias futuras se pueda comprometer en esa magnitud para que los proyectos que hoy en día están cubriendo 7.200 kilómetros y alcanzan compromisos de avance del 80% estén desarrollándose. Con ese mismo mecanismo estamos nosotros estructurando los proyectos del componente férreo, sin desconocer que teníamos que mantener operando una infraestructura que hoy en día está sirviendo corredores como Dorada-Chiriguaná, Bogotá-Belencito, y que tiene también un componente concesionado, que es el único que tenemos en este momento en el país, entre Santa Marta y Chiriguaná. Eso tiene, digamos, 2 vertientes. La primera es que para garantizar la confianza en el modo, debimos proveer recursos para que no sucediera lo que en el pasado sucedía, y era suspensión de contratos de operación y mantenimiento que llevaron a cifras de 0 toneladas movilizadas mensualmente y un piso de alrededor de 12.000 toneladas al año, la operación en el sistema más importante, que es el de Dorada-Chiriguaná. A la fecha estamos movilizando alrededor de 180.000, 190.000 toneladas, en el corredor de Bogotá-Belencito 25.000 toneladas, y ese $500 millones de pesos era justamente para garantizar la operación en esos corredores, para hacer adecuaciones en los mismos y para proveer lo que los generadores de carga denominan confianza en el modo, y es que exista la absoluta certeza de que la frecuencia que ellos comprometen con quienes les entregan la carga para poderla transportar, una parte en carretera, llevarla a centros logísticos y subirla al tren, efectivamente se pueda honrar y la operación efectivamente tome los productos desde los orígenes donde se está produciendo esa integración al tren y llevarla a los puertos.
En el segundo componente, que es el de la gestión de los proyectos, estamos avanzando efectivamente con un portafolio férreo que va a comprometer el mismo esquema de recursos que el ex senador Robledo conoció para vías de cuarta generación y que hoy en día en el país se están materializando con avances importantes en el modo carretero. Ministro, actualmente todo el transporte ferroviario en el país se rige por una ley que tiene más de 100 años, que es la Ley 76 de 1920. ¿En qué va el proceso de actualización de esa ley que tengo entendido está en el Congreso de la República y cómo están las vías? Porque así como la ley tiene 100 años, pues hay una gran parte de las vías ferroviarias del país que también tienen 100 años y han estado prácticamente abandonadas. ¿Qué tan deterioradas están? Digamos que lo primero es el proyecto de ley férrea. Ya surtió debates en la Cámara de Representantes, pasamos a plenaria y la intención es acelerar, digamos, su tránsito en Senado. Obviamente hay un tema de reformas prioritarias que el gobierno está tramitando en el Congreso y que obviamente tienen unas prioridades que nos han determinado desde Presidencia y que nosotros estamos listos con la información y con todo el proceso que hemos llevado a cabo con los ponentes para ampliar los siguientes debates y tener una reglamentación férrea actualizada. Y lo segundo, en el estado de la red férrea, que hay que señalar que desafortunadamente, por la forma como se generaron algunos contratos de concesión y por una desatención de inversión, tenemos un componente férreo que en el país hoy en día está operando alrededor de 600 kilómetros del corredor de Dorada a Santa Marta y 220, 230 en el corredor de Bogotá-Belencito. El resto de la red, que en su momento alcanzó 3.400 kilómetros, está una parte en administración y mantenimiento por parte del Invías y el 50% de esa red de 3.400 kilómetros no está siendo utilizada y está operada y mantenida realmente. Ahí no hay operación por parte del Invías. El resto de la red, sí, alrededor de 1.700 kilómetros aproximadamente, es el que está a cargo de la ANI y que tenemos en operación bajo diferentes modelos de contrato. Hay unos de mantenimiento y reparación y rehabilitación, como Bogotá-Belencito y La Dorada Chiriguaná, y el de Chiriguaná-Santa Marta, que opera bajo el esquema concesionado. A eso sumaríamos una operación privada que tenemos en el Cerrejón y una operación privada con 37 kilómetros que también tenemos en Paz del Río, que vale señalar, fue la primera siderúrgica y el primer componente de tren eléctrico que tuvo el país y que hoy en día todavía está operando. Ministro, y es que, bueno, usted habla de la inversión privada y de hecho, pues hoy tenemos noticias importantes y es que la Federación Nacional de Cafetero avanza en las operaciones de un envío de café por tren con 8 contenedores y Bavaria, otra empresa privada, ha dicho que va a tener 3 frecuencias con 20 vagones al mes para llevar 10.000 toneladas de sus productos a destinos del Caribe utilizando las vías férreas. Y creo que o muy pocas personas se opondrían a que usáramos nuevamente las vías férreas porque son menos contaminantes, qué bueno volver a utilizarlas. Sin embargo, el gran interrogante que creo que se pone sobre la mesa es si es costo eficiente. Si vamos a tener la plata, si esto va a ser más barato que mover la carga por las carreteras de Colombia en tractores, en tractomulas y en camiones. Tenemos la partida presupuestaria, tenemos la proyección del presupuesto que se necesita para poder revivir todo este plan férreo que ustedes han anunciado desde principio de año. Así es, parte del reto del gobierno es justamente buscar el espacio fiscal. Nosotros ampliamos el techo del espacio fiscal. Hay una discusión con Hacienda para el marco de gasto de mediano plazo. El país, digamos, en eso tiene unos escenarios de recaudo esperados y sobre esa base estamos estructurando proyectos que deberían salir a proceso licitatorio. El primero de ellos, que es Dorada Chiriguaná, en el segundo semestre de este año. Ya estamos cerrando un tema de concertación con Hacienda y DNP para tener confis y compes y abrir ya la licitación para que ese corredor que tiene una inversión de 3.2 billones de pesos y es el primero que nosotros vamos a dejar en proceso de operación para hacer diseños definitivos y construcción y operación, debería estar arrojando una inversión de 3.2 billones de pesos. Sumado a eso, tenemos en este momento el paso a factibilidad en el segundo semestre del corredor de el Pacífico, una línea de alrededor de 570 kilómetros que busca conectar Buenaventura con La Felisa a la altura de La Dorada, y conectar justamente Zarzal-La Tebaida y buscar su conectividad con la línea que va entre La Dorada y Santa Marta. Eso nos permite una inversión del orden de 16 billones de pesos que debería estar el próximo año cerrando
fase de factibilidad y abriéndose a licitación internacional, y estamos también avanzando con la conexión de la región central, es decir, Bogotá y los municipios vecinos, con el corredor ferrocentral, que es el que conecta La Dorada con Santa Marta. Esas 3 iniciativas se suman a 3 proyectos que están en diferentes grados de maduración. Tenemos Ocaña-Cúcuta, que está desarrollando por parte de ENP, está en este momento de prefactibilidad. Tenemos el corredor de de Cupica a Darién, 200 kilómetros como alternativa al paso interoceánico del Canal de Panamá, y tenemos también la conexión que estamos también trabajando ya por parte de la OPID y la ANI entre Puerto Gaitán y Villavicencio, justamente para ambientar una posibilidad de producción y fortalecimiento de actividades agroindustriales en la altillanura. Entonces, en ese ejercicio tenemos obviamente una expectativa de 2.000 kilómetros que deberíamos dejar nosotros en diferentes procesos de diseño, construcción y operación, sobre la base de una iniciativa que estamos planteando al país de 5.400 kilómetros a 2050, que tiene ventajas en términos competitivos, claramente que sí. El costo tonelada kilómetro y el costo pasajero transportado en modos férreos es mucho más eficiente que moverlos en tractomulas o en buses, y en la práctica tienen menores emisiones y hay una afinidad de carga por altos volúmenes de carga para el modo férreo, que permite unas eficiencias importantes para tramos mayores a 200, 300 kilómetros, largas distancias, altos volúmenes, que tiene un potencial de carga en corredores que pueden estar entre 1 millón y 5 y 6 millones de toneladas por año. Algo que en la práctica el país desafortunadamente desperdició en el pasado y que nos ha demostrado en otras latitudes que es lo que posibilita, por un lado, la disminución de los costos logísticos, es decir, lo que pagamos por el transporte de los productos que consumimos y que producimos y exportamos, y también una mejora en la competitividad de las regiones, pues hace efectivamente más conveniente producir y exportar frente a productos internacionales que hoy en día tienen esas ventajas que el país desafortunadamente dejó perder por entregar la posibilidad de conexión en el modo carretero exclusivamente. Allí hay que sumar obviamente también el tema fluvial, que son las 2 cenicientas que el Plan Maestro de Transporte Intermodal lo ha intervenido, fluvial y Ministro, hablando de trenes, ¿qué pasó con el proyecto de tren aéreo para conectar a Buenaventura con el Caribe, con Barranquilla? Ese proyecto que además fue una promesa de campaña del presidente Petro. Nosotros en 2 semanas vamos a estar con la comunidad de El Chocó presentando los avances de la prefactibilidad de ese proyecto. Estamos de la mano con Ministerio del Interior y con Ministerio de Ambiente revisando los componentes sociales y ambientales. Ahí hay un tema que se plantea como una consulta previa con carácter de asociatividad para que las comunidades puedan ser de alguna manera beneficiarias de esta inversión. Ahí hay un interés que han expresado diferentes países y firmas para desarrollar un proyecto de 200 kilómetros que tiene una estimación de captación de parte de los contenedores que hoy en día tienen que esperar 1, 2 y 3 semanas para cruzar el Canal de Panamá, y que tiene una ventaja en términos de conectividad por menor distancia frente a otras alternativas que también se están explorando en otros países. En eso nosotros hemos avanzado, obviamente con maduración de proyectos. Estos son proyectos complejos, son proyectos que pueden tomar entre la idea y la ejecución 8 y 10 años, pero que obviamente nosotros desarrollamos con el mayor rigor técnico y con los componentes ambientales y sociales que obviamente posibilitan su construcción. ¿Y cuáles son las características de ese tren, ministro? ¿Sí sería un tren aéreo sobre la selva? ¿Pasaría el tren, la vía férrea? ¿Y cuánto costaría? Ahí tenemos, digamos, un proyecto que tiene un componente en túneles y otro en viaductos. Esa es una prefactibilidad que está desarrollando la OPID. Tenemos, digamos, un potencial de carga de las toneladas en contenedores que se mueven allí. En eso, frente a los costos, yo prefiero la prudencia que nos entregue la OPID para entregar un balance en 2 semanas de cuál es la estimación que tenemos a la fecha de ese componente. Luego, en 2 semanas, para no chiviarme, preferiría darles el dato con más precisión y los alcances técnicos que vamos a compartir con las comunidades en el Chocó. Ministro Camargo, en este plan de recuperación de la red férrea, ¿qué lugar ocupa Antioquia? Nosotros tenemos pues mucha infraestructura férrea y quisiera saber qué lugar tenemos, porque además nosotros estamos, digamos, como en un limbo esperando, digamos,
plata para grandes proyectos. Todavía estamos esperando, por ejemplo, el dinero para el túnel del Toyo que no nos ha llegado, y estamos hablando de redes férreas y todo es gran transporte de carga. Entonces tengo como esa doble duda por nuestro lugar en la red férrea y por este otro gran proyecto que tenemos y que todavía estamos esperando el dinero. Bueno, digamos que lo primero es, allí hay unos compromisos que hemos venido haciendo con la gobernación de Antioquia para cerrar una preocupación presupuestal que también obviamente a nosotros nos acompaña, y es la limitación que tiene el Estado para invertir recursos en el componente carretero. Esa es una tarea que está en curso y que tiene unas fuentes de financiación como la valorización que también podrían acompañar los proyectos férreos. Ahí tenemos un potencial de casi 100 billones de pesos entre CAPEX y OPEX de los proyectos de cuarta generación y de quinta que están en ejecución. En cuanto al tema férreo, aquí es importante también revisar la complementariedad de los modos y la competencia que puede suscitarse entre ellos cuando proyectos tan robustos que ya están prácticamente por encima del 90% en el componente carretero ya están conectando Medellín con los puertos. Y entonces tendríamos una desafortunada decisión que no queremos repetir como lo que sucedió en el pasado, de la competencia entre el río Magdalena, el componente carretero y el componente férreo. Aquí lo tendríamos con la conexión entre Medellín y los puertos, que hoy en día tienen infraestructura de cuarta generación que se está terminando de construir y que tiene todavía un potencial de demanda de tráfico que tiene que crecer. Si nosotros ponemos a competir esos dos modos en ese componente en corta distancia, terminamos por desfinanciarlos ambos. Y esa es una discusión que no es menor porque tiene que ver con la prioridad de inversión de los recursos públicos. Estamos recuperando el corredor Buenaventura, La Felisa, La Dorada, porque justamente no existe una conectividad ni redundancia entre el Pacífico y el centro del país. Mientras que las vías que en su momento fueron autopistas de la montaña, después rutas de la prosperidad y hoy en día son cuarta generación, permiten conectar de manera redundante Antioquia con la costa atlántica y con la costa pacífica, con infraestructura que todavía no está alcanzando ni siquiera el 30% de su potencial de tráfico. En su momento, parte de lo que la ley férrea propone es una priorización de proyectos en función de la factibilidad, algo que ya desde el DNP se ha hecho, y por eso avanzamos con los proyectos que son en la práctica más convenientes desde el punto de vista de una relación beneficio-costo y de potencial de carga y de infraestructura férrea que no tiene, digamos, una afectación importante en términos de carga en carreteras. El tema de Antioquia está en este momento privilegiando componentes carreteros, esa fue también una decisión del Plan Maestro de Transporte Intermodal, y los componentes férreos son los que están recomendando en orden de prioridad el Plan Maestro de Transporte Intermodal. Claro. Ministro, le pregunto desde Panamá, yo quiero ser claro en esta duda. ¿Ustedes quieren competir directamente con el Canal de Panamá o quieren ser una opción para el traslado de carga? Nosotros no somos una competencia, es un tema complementario. Lo que existe hoy en día es una evidencia de que hay unas demoras importantes para el paso de contenedores y de buques que está afectando el comercio internacional, y no somos el único país que está ofreciendo esa alternativa. Creemos que hay una ventaja competitiva para Colombia justamente por la longitud, y nos remite a una discusión de 1905-1906 del Canal de Panamá y lo que en su momento era la Gran Colombia, que desafortunadamente perdimos. Habilitar esa conexión es un tema que en la práctica permite unas ventajas para algunos destinos y cargas que puedan tener en esa alternativa una opción costo eficiente, y creemos que más que competencia somos un ejercicio complementario a lo que está pasando en el puerto y que mejora la competitividad de Sudamérica y Centroamérica con miras a lo que está pasando en el mercado internacional, que hoy en día compiten por bloques económicos y no por países independientes. Ministro, a propósito de esto, ¿cómo sería el trazado? Porque se había hablado de que sería por el tapón del Darién y pues en algún momento lo comentamos aquí que llamaba mucho la atención que un gobierno pues que se precia de cuidar el medio ambiente, que ha frenado proyectos de fracking y de exploración petrolera justamente por el impacto ambiental, estuviera considerando pues abrir una vía por el tapón del Darién, que es un pulmón de la región. Sí, digamos que a diferencia de las carreteras, los trenes tienen una ventaja, y es que no propician un vector de expansión ni de la frontera agrícola ni de la explotación de actividades ilegales. Un tren literalmente es una infraestructura rígida que no permite conectividad de otros modos de transporte salvo en los puntos de origen y destino y en los puntos de contacto intermodal.
Entonces, digamos que esa preocupación de lo que pueda significar un corredor férreo en términos de vector de expansión de frontera agrícola o explotación de temas ilegales está superado. Hay una discusión sobre el tema ambiental que obviamente estamos revisando con el Ministerio de Ambiente, pero lo que también es claro es que hoy en día en la zona del Chocó existe una posibilidad de esa conectividad y es una zona que históricamente no ha tenido inversión del Estado. Encontrar recursos para garantizar que esa población que literalmente convoca Chocó, Cauca y Nariño tenga posibilidades de inversión para que salgan de el abandono económico del país es bastante complejo porque el resto del país también tiene limitaciones. Encontramos una oportunidad que quisiéramos capitalizar y creemos que allí hay un tema ambiental que debe ponerse en contrapartida con los otros dos elementos de la triple línea de impactos, la ambiental y la social. Si en la práctica no logramos que ese sustrato económico pueda ser sostenible y garantizar menores impactos ambientales y la sostenibilidad de la población que está asentada allí deberá estar sometida a 20, 30 o 40 años de abandono del Estado. Y creemos que hay una oportunidad de recursos que podría habilitar una oportunidad de crecimiento y agencia propia para el departamento del Chocó con una demanda internacional que está necesitando alternativas complementarias al Canal de Panamá para mover más rápidamente contenedores y literalmente mejorar el circuito de flujo económico del mundo. Creemos que en eso hay una oportunidad y obviamente las evaluaciones ambientales serán del rigor conveniente y del rigor necesario para mitigar impactos, pero son infraestructuras que son mucho más limpias y que el mundo a nivel internacional ya ha superado en términos de los efectos y mitigaciones, porque lo que implica eso es que el tráfico que podría moverse por temas de modo de transporte por carretera, podría moverse por carga a menores costos, mayores eficiencias en términos de tiempo y obviamente un impacto en términos de aumento de productividad que puede beneficiar al departamento del Chocó. En esa tarea estamos con el Ministerio de Ambiente y hace parte de la agenda que hemos construido también con las comunidades que están apoyando la iniciativa y que esperamos cerrar en conversaciones con los temas de consulta previa y asociatividad en los próximos meses. Como puede ver, ministro, aquí estamos todos de fanáticos de los trenes. Llevamos varios meses hablando del tema de trenes, así que estamos ahí haciéndole el seguimiento a usted y a su cartera sobre cómo va la reconstrucción de las vías férreas en el país. Así que estaremos al tanto, sobre todo también de lo que usted dice de esta propuesta del canal de la vía alterna al Canal de Panamá, que no solo ha sido usted, sino otros expertos que hemos consultado nos han dicho que sí podría ser pues un buen proyecto para Colombia y para el comercio internacional. Ministro, gracias por atendernos y por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue. Gracias, Camila y Doña Paz. Digamos que fan de los trenes somos muchos, tal vez por tradición y herencia de nuestros padres y abuelos que viajaron a la costa en el famoso Expreso del Sol, y también hay un tema adicional, estamos tratando de profundizar oportunidades para transporte de pasajeros en trenes. No podríamos tener las velocidades de 120 y 140 kilómetros que logran los trenes de mediana velocidad, pero sí podemos aspirar a tener trenes que operan en zonas planas a 72, 75 kilómetros por hora, que pueden ser competitivos en ciertos corredores para un segmento de usuarios como poblaciones estudiantiles o temporadas turísticas que queremos incentivar desde el gobierno. Esta es nuestra apuesta y somos, al igual que ustedes, fans de los trenes, porque sabemos que allí hay ventajas económicas, ambientales y obviamente un fortalecimiento de competitividad para nuestro país, y en esa iniciativa estamos trabajando con nuestros trenes a toda marcha. Pero entonces, ministro Camargo, le hago yo una ñapa adicional, ya que usted me da pie para mandarle una ñapa. Después de la marcha del domingo, usted escribió un trino en la noche bastante reflexivo sobre las calles y los colombianos que salieron a marchar. Y no lo voy a leer todo porque tiene varios párrafos, pero sí quiero leer los dos últimos. Porque en ese trino que usted publicó en la noche del domingo, dice que reciben el llamado de las miles de personas que salieron a marchar y que están al frente del reto de comunicar mejor y actuar más rápido, porque al final todos queremos lo mismo, una Colombia próspera con oportunidades. Todos y juntos consolidamos el cambio, y aunque sabemos que lograrlo toma tiempo, hacerlo posible implica escuchar, concertar y avanzar con paz, inclusión y equidad para todos, pero con miradas diferenciales para quienes han sido históricamente excluidos. Estos son los últimos dos párrafos de ese largo trino que usted publicó como reacción a la marcha. Y digamos que una reacción reflexiva, al igual que fue la reacción, por ejemplo, de la directora del DAPRE, Laura Salavia, al igual de lo que hemos oído del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y pues de otras personas dentro del Ejecutivo. Digamos que Susana Muhammad también escribió un trino refiriéndose al tema
de una forma reflexiva. Sin embargo, el presidente, que es el gerente y el jefe de todos ustedes, no. El presidente Gustavo Petro ha enviado otro tipo de mensajes. ¿Qué es lo que está pasando en la comunicación, así como usted dice que es tan importante a la hora de gobernar? Porque ustedes mandan un tipo de mensaje y el mandatario manda otro distinto. Pues digamos que lo que nosotros leemos es que el programa de gobierno está efectivamente avanzando. Hay algunos proyectos que van más adelante que otros y hemos tenido algunos problemas de comunicación con algunos segmentos de la población y también con algunas zonas en las que no ha sido fácil la conversación, justamente porque nos diferencian formas de comprender el rol del Estado. Y creo que en eso pues estriba tal vez la diferencia que pueda leerse en términos de detalle en los trinos del presidente y los nuestros. Lo que sí es claro es que todos como equipo somos conscientes de que hay una responsabilidad frente al país, hay un plan nacional de desarrollo por el que votaron de manera mayoritaria los colombianos y al cual debemos nosotros imprimirle una mayor aceleración y un mejor esfuerzo de comunicación. Siempre hemos estado desde el Gobierno Nacional en las diferentes carteras con la mejor disposición para conversar con los territorios, para acordar mecanismos para que los proyectos avancen de manera concurrente y lo más importante, para garantizar que ese objetivo común de tener un país para todos, entre todos podamos construir, se vaya materializando. Los acentos de las comunicaciones pueden acercar o pueden alejar. En este momento, y es la instrucción que además recibimos también de presidente en Consejo de Ministros de manera continua, es trabajar con las comunidades, con gobiernos locales, con las personas a las que históricamente el Estado no ha mirado, pero sin olvidar que hay otras zonas que también necesitan inversión, más allá de que hayan tenido históricamente un mayor aporte de inversión del gobierno nacional y gobiernos anteriores. Y en esa tarea estamos comprometidos y pues obviamente hay un plan de gobierno por cumplir, unas metas por avanzar y un país que espera respuestas de todos, tanto del equipo de gobierno como de las comunidades y los gremios, para avanzar en un objetivo común, un país donde todos quepamos y donde sea posible que con paz desarrollemos nuestros proyectos de vida. A eso estamos comprometidos desde nuestro ministerio y este servidor como ministro y como colombiano. Pues ministro de Transporte William Camargo, cuente con nosotros para eso. Un saludo muy especial y gracias por habernos atendido el día de hoy. Ok, Camila, a Lucas y a todos los que nos acompañaron y a los oyentes, muchas gracias por estar atentos a las noticias del tren que seguirán entregándonos resultados en los próximos meses y en lo que nos resta de gobierno.